Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos otra noche más aquí en Conversando la Noche por Mega TV. Como ustedes saben, siempre invitamos a gente que nos parece puede aportar algo en la conversación con respecto a su historia, su trayectoria de vida, al servicio que ha brindado a la comunidad y a los sueños y proyectos que tiene. Es una mujer muy valiente que ha ocupado un cargo difícil en el esquema de la seguridad nacional, como es la Policía Nacional y su departamento, su división o su jefatura de relaciones públicas, que en realidad es casi una vocería de un cuerpo tan especial como es la Policía Nacional. Ella se llama Elisa Ledesma. Primero, una breve semblanza y después comenzamos a conversar la noche con nuestra invitada. La comisario retirada Elisa Ledesma de Duarte nació en Asunción. Su padre fue suboficial de la policía y su madre modista. Tiene 2 hermanos. Siempre tuvo mucha inclinación al servicio y la ayuda a los demás, lo que la llevó a ingresar a la institución policial en el año 1988. Lleva casada hace 32 años con Miguel Duarte Zoloaga, oficial de policía retirado, con quien tiene una hija, Joana Elizabeth. Es abogada, notaria, escribana pública, docente universitaria. Es la primera mujer de prevención y seguridad, magíster en ciencias policiales. Ha realizado todos los cursos dentro de la carrera policial. Tiene reconocimientos internacionales y nacionales dentro de su carrera policial. Hace 5 años pasó a retiro después de haber cumplido 30 años de servicio en la policía. Se desempeñaba como jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Es la única mujer de la especialidad en Prevención y Seguridad en la promoción 1988 a la que pertenece. 53 varones, una mujer. Actualmente se dedica a la docencia. Bueno, querida Elisa, bienvenida acá. Por fin te tengo en este diván psicológico de Conversando la Noche. Así es, muchas gracias, Mario. Un placer compartir en este lugar que es prácticamente uno de los primeros lugares que me inicié como vocero. También el respeto para la teleaudiencia y feliz de estar contigo. Feliz. Qué bueno, porque te recuerda mucho acá en Radio 1 de Marzo, en la media cadena, bueno, en Canal 9, donde yo suelo estar también. Te recuerda mucho y quiero hacer un poco una historia primero tuya, personal. Sos de Asunción, venís de una familia tradicional. ¿Cómo fue tu niñez y adolescencia? Bueno, soy de Asunción, papá suboficial de policía, 32 años escolta del general Alfredo Stroessner en aquel tiempo. Sí. Y siempre, Mario, y comparto contigo y con la audiencia, la pelea era que papá nunca estaba en casa. Y yo reclamaba, yo nunca voy a ser policía, yo nunca voy a hacerle a mis hijos lo que papá nos hace. Claro. Papá no está en el cumpleaños, papá no está en Año Nuevo, papá está cuidando gente ajena y no está con nosotros. Claro. Mario, me casé con un policía y soy policía, porque nosotros nuestro estado policial no perdemos, claro. Solamente estamos en situación de retiro. Claro, sí, qué bárbaro esto hay que contar, porque primero vos pensabas rechazar esto y sin embargo te fuiste hacia la vocación de tu padre. Totalmente. Mamá siempre decía, Elisa, que no se te ocurra, que no se te ocurra. Vivíamos cerca de una comisaría y siempre le mandaban saludos. Famoso que con don Ledesma se le mandaba saludos a la hija. Mi mamá decía, Elisa, que no se te ocurra. Hasta que, bueno, tengo un hermano periodista, mi hermano mayor, sí. Un hermano que también tiene totalmente otra profesión, está fallecido. Sí. Y papá dijo después, nadie va a seguir mi carrera. Y la única que quedaba era yo. Y le dije, papá, yo quiero ser policía. Y bueno, qué increíble. Felizmente. Y lo volvería a hacer más. ¿Sí? ¿No estaba arrepentida de ninguna manera. A ver, de todas maneras, cuando vos ingresaste, comenzaban a cambiar las cosas. Ya no estaba tan mal visto, pero igual no habrá sido fácil, ¿no? No tanto, Mario. Yo ingresé en la policía por título universitario en el año 1988. Sí. Y la promoción 1988 está integrada por 53 varones y una mujer, yo. ¡Qué bárbaro! Entonces, la única mujer. La única mujer. ¿En qué año se recibieron? 88. 88. ¡Qué bárbaro! Todos los cursos de allí hasta el 2017, que son los cursos que se hacen durante la carrera, siempre me tocó ser la única mujer.
Los servicios, la única mujer. Y siempre recuerdo y comparto siempre esto con alegría, con tristeza. Claro, y hasta una mezcla, ¿no? sin entender por qué los servicios. Por ejemplo, la tradicional marcha campesina. Sí. En donde los alumnos de la escuela de aplicación, que era el tiempo que yo tenía que hacer ese curso, todos debíamos venir de servicio. Y veníamos todos de apoyo a la comisaría. Y te imaginas 53 hombres. Yo no tengo luego el concepto de... Claro. 53 hombres de apoyo a una comisaría. Era en un tinglado con colchones en el suelo y, Claro. y nada. Era allí. ¿Cuántos tenías vos en ese momento? ¿Cuántos años? Y tenía desde los 25 años hasta en el 2018 que me retiré. Era 56 años. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, sí, una chica joven de... Toda una vida. Una vida. Digo, a ver, ¿tenías que dormir, escuché mal o tú tenías que dormir con cuántos hombres? 53 hombres. Bueno, no eran tantos porque éramos de servicio. Claro. El guardia entrante se iba a las 12, Claro. veníamos los salientes. Ponerle que 25 estaban ahí. 25, siempre Sí. estábamos ahí. Y era arreglarte en levantarte de madrugada para higienizarte. Claro. Situaciones que como mujer nosotros pasábamos, que teníamos que mantener el cuidado por ser mujeres y no te podés quejar. Claro, porque está también la disciplina. Era eso, ¿verdad? Y disculpen la teleaudiencia, discúlpame Mario, yo no quería ser la maricona que llora por el servicio. Era Claro. ese pues el término. ¡Ay! Qué maricona. No sí. es luego para mujeres No, es esto. Claro, más en esa época. Sí. Y lo que siempre noté en mis 30 años de servicio es que todos los días tenía que demostrar que era buena. Más allá de tu condición Más allá de mi mujer. condición de mujer. Yo siempre tenía que demostrar que era buena. Qué interesante tu historia, porque yo pensé que ya en tu promoción habían un poco más de mujeres. No. Fueron entrando después. Sí, sí. Gracias a Dios se fue Sí. abriendo la profesión. Hoy ya es casi una cuestión básica ver mujeres en el servicio, ¿no? Claro. Hay médicos, pero eran netamente Claro. su actividad en el hospital de policía. Yo tengo una tía, la hermana de mi madre, que fue coronel del ejército paraguayo porque era bioquímica. Sí, Entonces el servicio de sanidad le otorgó el rango de coronel. Entonces es un orgullo también para la familia. Igual era raro, ¿eh? Era raro. Pero no, eran el servicio activo, digamos. Sí. Vos hiciste toda la escuela como para servicio activo. Totalmente. Todos los cursos. Por ejemplo, el último curso de la Escuela de Estrategia Policial, Sí. a mí me tocó hacer el curso en el tiempo que el Papa iba a venir. Sí. Y era un trabajo doble porque ya estaba como jefa de Relaciones Públicas. Ajá. Y la Escuela de Altos Estudios Estratégicos requiere La segunda visita, papá, la de Francisco. de Francisco, Ya. sí. Requiere de tiempo completo porque se hace defensa de tesis, se hace un examen de evaluación para el ingreso. Y bueno, yo decía, voy a hacer cursos de escuela de estrategia, entonces voy a dedicarme netamente a mi estudio y no voy a trabajar. Nos presentamos 192 y teníamos que ingresar 62 en el curso, ¿verdad? Con todos los exámenes que requiere. Tal es así, Mario, que me toca dar el examen físico y me dicen, nunca se evaluó una mujer de orden y seguridad Claro. para el examen físico, así es que vas a correr las 6 vueltas en 12 minutos como corre El test de Cooper. el test de Cooper. Sí. Y entonces le digo yo al director de la Escuela de Educación Física y le digo, sí. Y le digo en guaraní, sí, arriero apitepente voy goñaígina, le digo yo, ¿verdad? Y ingreso, Mario, la única Qué mujer bárbaro. con los 60 hombres. Qué extraordinario. Eso fue 2015 más o menos. 2010, sí, 2016. Claro, ya. Y mi sorpresa fue que yo dije, bueno, ahora voy a pasar a cargo de la escuela. Quiere decir que voy a estar en casa hasta el mediodía y de allí me voy a ir al curso y hay días que voy a tener curso a la mañana. En ese entonces el señor comandante me dice, Elisa, sos la única persona que nos va a poner a disposición su cargo. No vas a pasar a cargo de la escuela de estrategia. Vas a estar como jefa de relaciones públicas siempre. Entiendo. Y era una locura, porque yo 4:15 ya me manejaba en relaciones públicas. Era hasta las 11 en relaciones públicas, de allí almorzar lo que se puede, ir al curso y del curso volver hasta relaciones públicas hasta que el señor comandante se retiraba del lugar. Si el señor comandante no se retiraba, Te quedaba. yo me quedaba ahí. Claro, en una crisis, por ejemplo, no podías irte. No, nada.
y era visita del Papa, y era ir hasta Caacupé, era el encuentro con el grupo de avanzada, era una cosa en donde, bueno, toda la responsabilidad cayó sobre mí en ese entonces. ¿Y sabes qué es lo que me pasó allí? Salí mejor egresada de la escuela de estrategia. No te puedo creer. Sí. O sea, no solamente ingresaste en el sedazo ese, sino que además quedaste como mejor egresada. Sí. Bueno, Soy la extraordinario. primera mujer de prevención y seguridad de la escuela de estrategia egresada con medalla de oro. ¿Tenés hijos? Tengo una nena. Una nena. Que ya había nacido en esa época. Sí, sí, mi hija tiene 27 años. O sea, también tenía que ser mamá. Tenía que ser mamá, tenía todo, era todo. Por supuesto, esposa, mamá. Esposa, Sí, esposa hija de también. policía. Esposa de policía. Policía que prestaba servicio en el interior, era armar la casa, Armar la casa, que siga funcionando. que siga funcionando. ¿Y de dónde sacaste vos ese carácter que te permitió ser relaciones públicas con tanta fluidez con los medios? Porque nosotros los periodistas somos complicados también. Nos enojamos, queremos la primicia, si no me atendés, ¿por qué le atendiste a fulano? Vos manejabas bastante bien eso. ¿Esto se salía de manera innata? ¿Es parte de tu carácter? Bueno, destaco dos cosas en eso. Papá era un hombre que nos enseñaba a leer. Ok, Papá era amante de la lectura. importante. Papá decía, tenemos que saber hablar, porque la palabra convence. Es la herramienta, ¿no? Sí, él cualquier cosa, el tiempo libre, un libro. Y papá venía los jueves de tarde, que era el asueto en aquel tiempo, ¿te acordás, Mario? Sí. Que era el asueto de los jueves. Sí. Y papá nos tomaba lectura. ¿Verdad? Mirá vos. Y- Qué sabio, ¿no? Sí, Porque y él nos eso le- escuchaba. Y teníamos el famoso posición de clase para lectura, que tenías que agarrar el libro así, tu dedito allí. Papá hacía todo eso por nosotros. Qué increíble, a pesar de que tenía también su ocupación Sí. prácticamente a tiempo completo, ¿no? Tiempo completo. Pero qué visión tuvo para inculcarles eso, porque una de las cosas que más se nos critica los paraguayos, no solamente a la policía, de todas las profesiones, es nuestra falta de capacidad para expresarnos. Así es. La policía es un problema todavía, sobre todo en los rangos más bajos. Les cuesta a los muchachos y a las chicas, está mejorando, pero es todo un tema que todavía falta mejorar mucho, ¿no? Es así. Y después entendí la profesión del periodista. ¿De qué vive el periodismo sino más de la información Sí. y de tener herramientas claras para informar? O si no, no trabaja. Así mismo. Entonces entendí de que yo necesitaba de ellos y ellos necesitan de mí. Exacto. Y fue así. Dame algo, te dicen los muchachos. Claro, dame algo, Tirame comisario, algo. tengo que cubrir. Bueno, entonces, ¿y qué me pasó? Yo, para ser jefa de relaciones públicas, yo entré en Cámara Gesell. Mhm. Sí. Como- Yo siempre sí. ¿Para qué? Yo decía, me llama un día el comandante y me dice, Lisa, sos la seleccionada número 21 y te vas a ir a dar un examen, vas a tener una entrevista con un señor. Mm. Bueno, a tal hora y tal día. Y me voy. 500.000 preguntas me hicieron. Mm. ¿Verdad? Y salgo yo al otro día y le digo al señor comandante, ¿pero por qué? Yo estaba como jefa de seguridad en centros educativos cuando eso. Sí. Y le decía, ¿pero para qué? Y bueno, después del resultado, cuando eso el ministro era el señor Rafael Filisola, el ministro del Interior, Sí. y me hace llamar en el ministerio y me dice, usted salió seleccionada para ocupar un cargo. ¿Y cuál? Le digo yo, y de jefa de relaciones públicas. Yo decía, pero para detector de mentiras para eso. Claro. Y fue una anécdota muy linda porque cuando eso yo le dije, yo no soy periodista, no soy relacionista público, yo voy a hacer una caradura pero que va a decir la verdad. Mm. Yo no voy a estar acá para mentir y menos para esconderme. Perfecto, claro. Que es lo que a veces se cree que tiene que hacer una Claro. RPP. Y allí eso me costó y me abrió muchísimas puertas. Ahí quiero hacer Enojo un punto. a camaradas. Sí, me imagino. Hay que hacer un punto que tengo que hacer el corte. Sí, señor. Pero me ¿Cómo no? quedo con ese momento en que llegás a ese cargo y ya pones también vos tus condiciones, Sí. marcás la cancha. Sí. Algunos hubieran pensado, bueno, una mujer que le vamos a decir lo que queremos. Fueron a mal puerto, porque Lisa no es así. Pero hizo un gran papel. ¿Cómo lo logró? A la vuelta de la pausa.
Prácticamente toda la población conoce a Lisa Ledesma porque, claro, en sus 8 años al frente de Relaciones Públicas de la Policía, tuvo que comunicarse mucho con la población a través de los medios. Habíamos llegado al momento en que accedes a ese cargo, Sí. te plantean un poco la situación. Era un departamento que, si bien tuvo también otros directores importantes, había que refrescar, iban cambiando también los tiempos. ¿Cómo fue ese comienzo y cómo te fuiste desempeñando en un mundo donde otra vez la mayoría son hombres? Y fue difícil al principio, porque como yo le dije siempre al señor comandante y a los que estaban un día más antiguos que yo, le decía, si el bandido es y el que cometió un hecho punible es un efectivo policial, Sí. yo voy a decir que es un efectivo policial. Y que es un supuesto autor porque la ley dice que Claro, es un supuesto autor. hasta que se demuestre. Pero yo no voy a decir, la investigación va porque no voy a mentir. Y recuerdo que un comandante me decía, Lisa, ¿pero por qué tan firme? Le digo yo, por papá. Yo decía, papá no nos permitía mentir. Entonces, en homenaje a mi familia. ¿Tu papá vive todavía? No, Ya no, se fue. ya no, falleció. Ya partió. ¿Cómo se llamaba? Osvaldo Ledesma. Ok. Y me hace mucha falta. Me imagino, sí, me imagino. Y cuento por qué papá marcó un punto demasiado importante en mi vida. Porque papá, después del golpe, papá, todos los que eran escolta y prestaban servicio en la comisaría sexta como policías acuerdo. especiales, fueron distribuidos en distintas dependencias policiales hasta que llegue el decreto de pase a retiro. Y papá terminó su carrera en relaciones públicas. Mira vos, qué Y increíble. era algo que estaba así, que no sé, yo a veces le decía a papá, a veces me iba de los servicios y papá estaba ya retirado en casa y yo me iba con todo el uniforme, con todos los pertrechos que tenía, le abrazaba y decía papá, le decía mamá, ñeca, decirle a este soldado que salga de acá, quiero dormir. Le decía, no, quédate ahí porque vos me metiste en esto. Vos me hacías que aguantar, papá, le decía yo. Claro, ¿verdad? claro, Y qué me hace increíble. falta para una charla, Claro, me imagino. porque había cosas que yo no podía. Sí, me imagino. Uno siempre necesita de los padres. Pero bueno, te marcó el camino, Sí. te marcó esa impronta de decir la verdad, justo en un puesto en que hay que a veces dorar un poco la píldora. Sí, Pero, así mismo. sin embargo, conseguiste algo interesante que es la confianza también de los medios y la ciudadanía. O sea, la gente siempre te creyó, Elisa. Así es, porque nunca mentí. Todo lo que tenía que decir, yo muy temprano iba a la oficina del señor comandante. Sí. Y ya por el camino de Ñemby, que es donde vivo, hasta Relaciones Públicas, era leer las noticias, revisar los periódicos, hablar con buenos amigos Claro. de la prensa. Le decía yo, bueno, y le decía al señor comandante, esto hay. Esto tenemos que decir, esto tenemos que hablar, esto no tenemos que ocultar y yo no me voy a esconder. Esta es la situación. Vos le dabas Así un- es, ¿para qué? Cada caso policial pues también es un desafío porque hay muchas conjeturas. Sí. Todos somos medio investigadores amateur también, todos decimos no, esto y aquello. Hay una desconfianza también en la fuerza policial siempre, Sí. siempre se plantea eso. Pero hay algo importante, Lisa. La ciudadanía dice, si la policía quiere, resuelve los casos. Y se han resuelto muchos casos difíciles, otros quizás no, sobre todo los más delicados, los políticos. Pero en general hay una policía que está evolucionando. No es todavía la que queremos. Todavía hay excesos, todavía hay hechos de corrupción, Sí. pero hay una evolución que se está logrando de a poco. ¿Te parece que puede llegar a generarse una policía tan respetable como los carabineros de Chile, por ejemplo, o la de Colombia ahora? Hay policías que supieron superar sus crisis. ¿Te parece que la nuestra puede superar también eso? Podemos nosotros superar, pero también nosotros tenemos y necesitamos que la sociedad haga ese cambio, Ajá, esa transformación. sí. Yo estuve por Colombia, hice un curso de negociación de tomas de rehenes Ah, y yo entendí y vi allí que la ciudadanía era la que llamaba y decía, mi hijo está vendiendo o distribuyendo droga a niños. Necesito que se haga esta investigación. Nosotros hoy todavía como sociedad no podemos lograr eso. no, no, todavía. Es más, casi siempre se le culpa a la policía si es que interviene, por ejemplo, en el caso de un chico que está haciendo eso. La propia familia entra en negación, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué hablé de droga? Porque nosotros todavía como sociedad entendemos que la droga es sinónimo de delincuencia. Y no. Nosotros no tenemos y no entendemos todavía que el adicto es un enfermo
que está necesitando una ayuda y que la enfermedad propia de la adicción hace a que él llegue a cometer un hecho punible por la desesperación de su enfermedad. ¿verdad? Exacto. Nosotros exacto. no entendemos todavía eso. Sí, y queremos mandarle preso al Claro, adicto o al microtraficante. Y te deshaces del problema. Sí. Es como cuando te encontrás en una esquina con un vendedor ambulante o alguien que te pide una limosna. Vos levantás el vidrio y te olvidaste del problema, pero no te olvidaste. No te olvidaste. Entonces, cuando como sociedad empezamos a entender esas cosas, cuando como sociedad empezamos a entender que la violencia intrafamiliar, por ejemplo, y mira cómo me voy a otra Sí, punta. sí, no, pero ahí están las raíces. ¿Por qué la violencia intrafamiliar no puede ser un hecho culturalmente aprendido en una familia y no denunciamos y no cortamos con eso y no entendemos que la consecuencia trae chicos adictos, marginados, chicos que se escapan Sí. de la casa? Mientras eso no entendemos, nosotros no podemos hablar de una policía, un ministerio público, una aplicación de las leyes maravillosas que tenemos en serio, porque nos falta esa pata más importante que es la familia, la primera base social. Totalmente de acuerdo. Estoy pero maravillado que digas esto y que ojalá la gente lo entienda, porque tenemos una sociedad que demasiado quiere castigar nomás Sí. y creen que ese es el remedio. Ahora, está también lo otro que preocupa mucho, Elisa, que es la corrupción al interior de la propia policía. Polibandis, casos de personas que están de franco y cobran un delito. Hubo casos también muy flagrantes de corrupción en materia de desvío de fondos. ¿Falta una depuración mayor o una oficina de asuntos internos más fuerte, con mayor presencia? ¿Por dónde vos crees que tiene que venir esa suerte de limpieza interna de la policía? Vuelvo a decir algo que dije una vez en la policía y me miraron y hasta se... El cadete que entra en la policía no entra a aprender a robar. Él ya trae algo. Ajá. Él ya trae algo que pule un poco dentro de la institución por la facilidad. Hay que tener en cuenta un poco qué te da el ser policía. El ser policía te da autoridad, ¿Cierto? con el uniforme, te da poder autorizándote a tener un arma de fuego en la cintura y sobre todo si no estás humanamente bien formado, te suben los humos y la necesidad básica. Hoy nosotros no aprendemos todavía de que tenemos que escalar. Yo recuerdo que un comisario haciendo el curso de especialización era oficial primero. Yo me iba en la línea 36 tomando 2 colectivos al curso. Y me dice un comisario, me dice, o sea, no era comisario, tiene mi misma graduación. Sí. Y me dice, no podés vos andar en colectivo todavía a esta altura de tu vida. Y le digo, yo lo que no entiendo es si tenemos el mismo salario como vos tenés un Mercedes-Benz. Claro. ¿Verdad? Claro. O sea que eso todavía nosotros Sí. no entendemos hoy. Sí, sí, sí. Y nos entiendo. ocurre no solamente en la policía, No, yo te puedo decir que en la política también. en todo. En todos los en todo. ámbitos. Nosotros hoy en día, y acordate, Mario, de lo que hoy te digo y comparto con la audiencia, y más de un televidente me va a decir, pero esta está del tomate. No, va a llegar el Día del Niño y lo primero que nosotros estamos pensando es qué celular regalarle a nuestro hijo. Cuando sabemos que todavía no estamos en condiciones de hacer esto. No. Y mañana cuando él no tiene mamá y papá que le regale o le cambie su celular, ¿qué va a hacer? A conseguir de cualquier forma. Por el Por método eso, rápido. Estando en centro educativo, yo he tomado cartas sobre el asunto del tema del celular. Yo he peleado con padres de colegios en el cual me decían, no vas a ascender. El papá me amenazaba de eso porque se iba a quejar, ¿verdad? Porque a su hijo se le prohibía el celular. ¿Por qué el niño tiene que llevar un celular? Tu hijo, Mario, tiene un problema, un inconveniente que tenés que comunicarte con tu hijo. Él tiene el tutor en este momento que es el docente. Y Claro. el docente tiene la responsabilidad De avisar. de avisar. Claro. No el nene sacar de la mochila el celular y decirle, mamá, me duele la panza, vení, buscame. Absolutamente. Se trastoca todo. Entonces, y ahí es donde nosotros no entendemos todavía. Qué interesante que abarquemos estos temas. Yo explico que, tal como hablé con Elisa cuando llegó, esta es una conversación abierta, no le quise poner una agenda ni tampoco un cuestionario, porque así quiero
escucharla, Lisa, porque sabemos que es así. Y vamos a ir saltando de tema en tema. Dijiste que tuviste comandados varones también. Todos, ¿Siempre? siempre. O sea, aparte de tus camaradas, después fuiste jefa, fuiste directora. ¿Y qué tal te manejabas en ese nivel? ¿Cómo era la...? O sea, a ver, voy a corregir mi pregunta, voy a ser más directo. ¿El paraguayo Pico acepta las órdenes de una mujer ya ahora? ¿Puedo decir lo primero que me pasó por la mente? Sí. En mi caso más le vale. Claro, pero digo, culturalmente pues es raro. Vos sabés que inclusive yo estudié arquitectura Sí. y trabajábamos con albañiles. Y cuando iban las arquitectas, no era tan bueno porque no le hacían caso a las chicas. Porque era una mujer. Parece que mi cuñada me va a enseñar cómo hacer una muralla, ¿verdad? Ahora iban muchachos y sí aceptaban. Te estoy hablando de 30 años atrás. ¿Pudiste ir viendo una modificación? ¿Cómo te manejabas? ¿Cómo resolvías vos ese problema cultural? Me fue muy fácil, Mario, porque dos cosas quiero tocar en esto. Ajá. Yo siempre le digo a la gente, ingresé en la policía a los 24 años, era muy bonita. Imagino. Yo era muy bonita. Modestia aparte. Y sí, sí, modestia aparte, ¿verdad? Y yo siempre le decía, no faltaba. Y le decía, y le digo hasta hoy a mis alumnos, porque yo sigo siendo docente, Sí. y le decía, yo no faltaba el bodoque que quería ir un paso más, Claro. ¿verdad? Y eso dependía mucho de uno. El bodoque. Claro. Y yo yo ingresé a la policía con la mentalidad de que yo fui a trabajar, a servirme y no a hacer otra cosa Claro. que esté fuera de Tenías lugar. bien claro el Bien tema. claro. Hoy te cuento, Ahí, espera un ratito. Ahí no le conociste a tu marido. ahí le conocí a mi marido. Y viste, al Sí. final un bodoque te... Sí, pero era dentro de la ley. Ah, bueno, No bueno. es el superior que, porque ya. tuve un superior que, y nunca voy a olvidar, y como la gente me conoce, yo no miento, no sé si recordás la famosa huelga de la ANDE que nunca terminaba. Sí, me acuerdo. Bueno. Sí, sí. Y Tengo 1 minuto y medio. Contame eso y nos vamos a la pausa. tenía un superior que quería Sí. sobrepasarse. Insinuaba. Insinuaba. Y nunca. Entonces me enviaba de servicio a la ANDE. Yo entregaba a mi guardia y me iba De castigo. de castigo. O servicio cancha, guardia saliente cancha. Servicio cancha, no, vamos a colegiales. Allá. A fomento. 4 mojones, fomento. Era Elisa Ledesma siempre. Y era eso. Qué Y no increíble. quería andar bien, pues. Claro. Qué increíble. Hoy las chicas denuncian, ¿eh? Sí, totalmente. Hoy cambió la historia. Hasta hay ley nueva y todo también, Sí. ¿verdad? Pero en esa época había que ser astuta y Estratega. estratega, claro. Sí. Qué increíble. Quiero que después, la verdad que me agrada mucho hablar con Elisa, pero después quiero ponernos serios porque quiero hablar del tema de la agresión a las mujeres. Una epidemia que tenemos en el Paraguay, en el mundo también, es cierto. Pero acá los feminicidios, el maltrato familiar, ¿qué es lo que pasa con los hombres de este país que creen que son dueños de las mujeres? A la vuelta, quiero hablar de eso con Elisa Ledesma en su condición doble de profesional, pero también de mujer. Ya volvemos. Seguimos con Elisa Ledesma, nuestra invitada. Hoy realmente un lujo hablar con Elisa por toda la experiencia recogida, pero además porque se ha formado técnicamente y académicamente en estos temas que estamos hablando, incluyendo aspectos tan delicados como los derechos humanos, que también una sociedad civilizada y democrática tiene que cumplir. Y ahí entramos un poco en el tema del maltrato a la mujer. ¿Qué tema, Elisa? Nosotros que somos comunicadores todos los días, casi 2 por día tenemos, Sí. ya de casos fatales, Sí. ni qué decir de golpizas, de acosos, no logramos retroceder eso. Primeramente, habrás visto muchos casos Así es. en tu actividad profesional. ¿Por qué te parece que ocurre tanto esto? Mario, yo soy abogada, soy notaria y escribana pública, amén de ser docente universitaria, y tengo una especialidad en el tema género, Sí, ¿verdad? Y nosotros tenemos una cultura de la violencia, cierto. en donde nosotros mismos no cortamos. Voy a dar un ejemplo absurdo, pero tan real. El novio o el marido que le dice a la esposa gorda, Sí. pásame agua, ¿verdad?
Eso es un acto de violencia. Ya comienza por ahí. Por ahí empezamos. Después escucha al chico también. Y después escucha al chico. Ahora, la mujer no se acerca a decirle, Raúl, Pedro, no me digas gorda, llámame Claro. Marta. Por mi nombre. Y allí ya empezamos. ¿Qué nos pasa cuando yo, mujer, le pregunto a Marta, Marta, ¿te gusta que te digan gorda? Sí y no, pero él me dice cariñosamente. Justificamos. Justificamos la violencia emocional. Allí Sí. empezamos a arrancar. Y ningún acto de afecto puede ser violento. Nosotros tenemos una ley muy linda con respecto a la violencia intrafamiliar y tenemos un código bien completo. Pero nosotros todavía no tenemos el apoyo de las personas para trabajar la violencia. ¿Quiénes tienen que ser esos? Las instituciones encargadas. Ok. Nosotros tenemos juzgados, comisarías, fiscalías maravillosas en el tema género, pero todavía no damos ese paso de darle confianza a la mujer víctima. Sí. Hoy a una mujer golpeada le cuesta muchísimo ir hasta una comisaría, Todavía. porque todavía no entendemos de que allá vamos a encontrar una tranquilidad a esa desesperación que tenemos. Pero ahí te interrumpo. ¿Sabes qué pasa, Lisa? La mayoría de las víctimas dicen, los propios comisarios que nos atienden, Nos maltratan. sí, o minimizan, Sí. hago asunto de pareja, Sí. después se va a arreglar con su marido seguramente. Los hombres tenemos ese pensamiento Sí. siempre. Y siempre estamos con eso de 1600 ya otra vez. He escuchado en las comisarías. 1600 el código. El código 1600, ley 1600 de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué es la señora que de 1600? Ahí, ¿te parece que una mujer golpeada va a volver a ese lugar? Ya no. Y después tenemos lo terrible de la dependencia económica. Sí. Y no más terrible cuando le usamos a los hijos como trofeos. Hoy en día, Mario, los niños están siendo trofeos de guerra, de violencia intrafamiliar. Qué terrible lo que decís, pero es tan cierto. Hasta tuvimos un caso hace unos meses de un policía que fue a intervenir y fue ultimado por el marido violento. Tenemos también víctimas menores de edad Sí. en medio de la trifulca familiar. Qué terrible la utilización de nuestros niños. Y ahí te quiero concatenar con otro tema que está apareciendo mucho también, la explotación de los niños por parte de sus propios progenitores. Sí, señor. Ahora, a eso quiero llegar. Vamos a hacernos la idea de Juan y María, casados, María víctima de violencia intrafamiliar, que fallece. El marido privado de su libertad. Sí, Tienen 2 hijos, Pedro y Raúl. sí. Pedro y Raúl son niños que nunca vieron a sus abuelos porque viven en el interior del país. Y hoy es la única familia próxima que tienen con quien va a vivir. Estos abuelos son visitados solamente en Semana Santa y fin de año si es que se puede. ¿Te imaginas el mundo de ese niño, de esos 2 niños víctimas, sin papá que está preso, mamá que está muerta, en la casa de abuela a quien veo solamente Navidad y Año Nuevo? Y ella va a ir a entrar en una escuela de un pueblo del interior viviendo él en Asunción, por ejemplo. Claro, un desarraigo total. Totalmente. Hacete la idea, Mario, porque conozco de tu admirable capacidad de cómo este niño va a ser presentado en la escuela por la maestra a sus demás compañeritos. Claro. Sí, como un bicho raro. Él, pues su mamá se murió porque su papá le mató y vive ahora con su... Sí, no va a haber ni una contención ahí. Ahí tiene que estar el Estado Allí tiene que estar el Estado y no está presente como quisiéramos, y ¿no? no como queremos. ¿Qué tema este? Porque me acuerdo tanto de estos últimos casos, el de Pedro Juan Caballero, 3 años que la mamá le entrega a cambio de drogas a la nena, a quien la violan y la matan. Sí, sí. Es terrible. ¿Cómo no hubo una red de protección sobre esa nena, sabiéndose ya que la mamá era adicta, que tenía antecedentes, que vivía con un tipo que ella abusaba, lo de la hermanita? Había todo un cuadro ahí. La policía identifica, pero el resto de los mecanismos nunca funcionaron. Es muy difícil. Y el comercio de niños hoy en día es terrible. El niño pasó a ser un objeto rentable hoy en día. Pues cuando Alberto Martínez dijo esto al asumir, yo dije, no estará exagerando, monseñor, ahora cardenal.
Y revisamos la cifra y es así. Así es. Hace unos días nomás, en emboscada, Sí, una señor. mamá le entregaba a un muchacho de 30 años su hija de 13. De 13 años, sí. Eso es comercio. Es comercio, es comercio. Esa señora vive de esa nena. Pero mira que voy a decir algo muy, muy duro. Nosotros tenemos mujeres que tienen varios hijos de diferentes hombres y con la demanda de prestación de alimentos se mantiene toda esa familia. Eso no es comercio, es duro. Sí, es duro también. Es duro lo que decís y alguna feminista se va a enojar. Se van a enojar. Pero sí, técnicamente sí, también es una forma de sobrevivir. Y lo otro, ese sí que es un mundo dificilísimo, el de los menores indígenas, que están diseminados por la ciudad. Sí, porque ellos tienen una cultura diferente. Sí, Y ahí es donde no podemos entrar. Mario, pero volviendo al tema del... Yo hablo de varios hijos de diferentes padres que la madre ve, pero no tienen contención. ¿no? Ahí es donde el Estado, la CODENI, ministerios importantes tienen que hacer el acompañamiento y la contención, Sí. porque allí es donde se torna difícil. Entonces, ¿cuál es más grave? ¿Aquel que está en condiciones de buscar un apoyo psicológico para los hijos o aquel que no está haciendo nada? Sí, yo me quedo casi tieso porque en realidad veo tantas veces estos casos y nunca se resuelve. La famosa tobillera para que nos aproxime el hombre violento, ¿por qué nunca pudimos poner? No sé, sinceramente no Sería, sé, por porque lo es menos, un elemento importantísimo. Claro, yo no digo que sea la solución, pero ayudaría mucho que le suene a la comisaría una alarma al comisario, al guardia, de que se está acercando un potencial asesino a su mujer, ¿verdad? Se está usando en otros países, acá no hemos logrado. Bueno, te planteo como abogada una A situación. ver. Mi esposo tiene la exclusión de hogar y la prohibición de acercarse, ¿Sí? Estás Al- contando un caso hipotético. hipotético, Sí, de acercarse a mí por violencia intrafamiliar. sí. Pero tenemos un hijo de 5 años que tiene que mantener el régimen de relacionamiento. Y el juez dispone que el padre visite al hijo o venga a retirar al hijo. Sí, régimen de visita. El régimen de visita, pero tiene el alejamiento, la medida restrictiva. Y justo coincide su visita con un día sábado y se va de visita en la casa del hijo Sí. y llueve torrencialmente. Y no pueden llevarla al parque, ni a un shopping, ni a ningún lado, y se tienen que quedar en la casa, porque llueve. Sí, Porque él está cumpliendo su derecho de régimen de relacionamiento. correcto. Y se queda allí. Y aprovecha y le dice, bueno, me dice mi esposo, te voy a pagar ya también tu Ajá. prestación de alimento, te voy a dejar ya acá para no depositarte, no hacerte un giro que me descuentan, que esto, que lo otro, cualquier otra cosa. Sí. Y me voy a quedar. Y vamos pues a comer alguito. Mm. Y cenan. Y llueve. Ya sé por dónde estás yendo. ¿Qué se hace con estos casos? Yo si soy la mujer rajo de la casa, con piloto y con paraguas, porque va a terminar mal, sabemos ya si hay antecedentes. Bueno. Pero entiendo lo que decís. Hace poco cubrimos con el canal un caso en Capiatá que terminó muy mal así también. Le prestó todo el auto a la señora al ex marido para que se vaya. Al día siguiente vino y le pegó. Entonces, ¿cómo cortamos eso? Mm. ¿Cómo cortamos? ¿Cómo hacemos con el régimen de relacionamiento? ¿Cómo hacemos con la convivencia? ¿Cómo hacemos cuando hay una medida prohibitiva pero también existe y el interés del niño es superior, no puede perder Sí. el vínculo con el padre, pero él no tiene que llegar, pero llega? ¿Cómo haces con eso? Y únicamente un seguimiento mucho más detallado del que ahora podemos hacer. Ahora casi no hay seguimiento a nada, Elisa. Por eso es que insisto cuando la madre tiene que buscar contención y las instituciones tienen que estar en condiciones de dar Claro. esa contención. Yo sueño con un país donde en todos los departamentos y todas las ciudades del Paraguay tengamos una CODENI, Claro. donde hay un niño vulnerado y sean las 2 de la mañana y yo pueda golpear una puerta y Exacto. pueda dejarle al niño allí. Y albergues y Y familias teniendo de en cuenta de contención. que no puedo dejarle a papá porque papá es el que le golpea, a mamá tampoco. Y bueno, la CODENI en este momento. Yo sueño con eso. Bueno, tenemos tantos sueños compartidos con Elisa, ojalá se puedan concretar y ojalá también ella tenga la oportunidad de desde algún lugar
de decisión pueda aportar tanto de lo que conoce y lo que aprendió, que es tan importante, la experiencia, que además de lo académico, la experiencia vivencial de todo lo que ha visto una mujer como Elisa en tantos años de servicio. Vamos a una pausa, estamos con la última parte de esta apasionante charla con la comisario, retirada, pero nunca se retiran del todo, por lo menos mentalmente siempre presente y con ideas, con mucha voluntad. Elisa Ledesma hoy con nosotros conversando la noche. Tengo la intuición de que esta no va a ser la última charla con Elisa. Vamos a hablar mucho todavía porque son temas demasiado importantes, pero quiero ir redondeando porque tenemos ya últimos minutos. Sos abogada, dijiste. Sí. Llegaste a defender inclusive casos del Estado paraguayo en el exterior, conoces bien la legislación. Tenemos que ir hacia un Estado social de derecho, como dice la Constitución, donde se contemplen los derechos de todos y las obligaciones también. Sobre todo el tema de género, que manejas muy bien, y que quiero redondear con eso la charla. Falta, aparte de las leyes, que las instituciones, vos decías, intervengan más decididamente. ¿Es un tema de presupuesto o de voluntad política? Para mí que de voluntad. Ajá. Porque hay cosas que no necesitan de dinero para hacer, más que la voluntad y hacer lo que la ley dice. Exactamente lo que la ley dice. Yo hago mi parte, hace tu parte. Me tocó ir a Suiza en una asamblea de la ONU a defender una denuncia que tuvo la Policía Nacional con respecto a tortura a 2 personas privadas de su libertad. Y me fui con la verdad. Me fui con la verdad porque la situación era que se utilizó un calabozo para personas que no estaban identificadas con el sexo para ocupar el calabozo. ¿Qué año eso? 2015. Ya. Y Mario, conté la verdad. Nosotros no tenemos un calabozo sexado, no tenemos una celda exclusiva para personas de tal o cual género. Sí. No tenemos ni baño teníamos en esa situación. Entonces, de que era una persona que cometió un hecho punible. Claro. Y la responsabilidad de tenerle a una persona que cometió un hecho punible en la guardia es un riesgo para el personal policial, porque ya no está a cargo nuestro, está a cargo de otras instituciones como el Ministerio Público. Entonces, no le puedo tener en el patio haciendo limpieza porque eso no corresponde, es maltrato, sí, es tortura, es abuso. Y cuando uno piensa de ese aspecto de decir, bueno, tengo 27 años de servicio en mi carrera policial y por culpa de un detenido que no sé dónde ponerle, no voy a arriesgar mi carrera, le voy a poner en un calabozo, que es lo que corresponde, allí vino la denuncia. Pero sirvió de mucho, porque uno que fui, como digo y reitero, me fui con la verdad. Era como decirle a la gente de la ONU, ¿cómo le voy a poner en un calabozo que no tengo? Claro, ¿Y cómo contaste le voy nuestra a- situación real. No le podía tener esposado por una silla. Claro. No le podía tener atado en un árbol en el patio porque no corresponde y no tengo, ¿verdad? Y gracias a Dios entendieron. Entendieron porque era una verdad. Y gracias a eso también se abrieron varias oportunidades de hacer calabozos para mujeres, en varias comisarías. Se impartieron las instrucciones. Las digamos. instrucciones necesarias, ¿verdad? Y se creció con eso también socialmente, ¿verdad? Y cuesta mucho. Claro, bueno, ahí tenemos para desarrollar todo otro tema, que es el sistema penitenciario paraguayo, que también tiene muchos problemas. Sí. Que en vez de ser lugares de rehabilitación, son lugares de perfeccionamiento del crimen, ¿no? Así mismo. Lastimosamente. Bueno, Elisa, he disfrutado mucho esta charla. Ojalá podamos seguir hablando de estos temas tan importantes para la sociedad. Aún así, ¿cómo ves este futuro inmediato? ¿Tenés esperanzas? ¿Va a haber un cambio de gobierno? Todos queremos que vaya bien esto para que mejore todo. ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, yo siempre digo que todo cambio debe ser para bien. Y sigo con la patria soñada. Yo sigo con la patria soñada. Sería bueno que se cuente en este gobierno con gente capaz sobre todas las cosas. Y sobre todo para un país mejor. Paraguay es un país maravilloso, envidiable para muchos. Vamos a seguir apostando por la patria soñada con las autoridades que vengan. Que así sea, querida Elisa Ledesma, policía de alma y de profesión, hija y esposa de policías, pero que tuvo que superar también muchas barreras
y muchos prejuicios para llegar a donde llegó. Ojalá podamos seguir hablando con ella mucho tiempo todavía, porque tiene bastante que enseñarnos a partir de la experiencia. Gracias por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.